Hoy día vamos a concluirlo y solamente recordarles, ¿cierto?, de que am, cada libro que nosotros estudiamos tiene conceptos, tiene ideas, conceptos centrales, tiene un contexto histórico, hablamos de autor y composición. No vamos a tocar mucho ese tema ahora porque ya lo tocamos la semana pasada, pero el mundo en ese entonces era esto. Si se dan cuenta, a finales de la Edad de Bronce, principios de la Edad de Hierro, la Edad de Bronce, hay diferentes cronologías, pero podemos decir que del año 3500 antes de Cristo hasta el año 1200 antes de Cristo fue una época, cierto, muy importante para el mundo porque nació la religión organizada, nacieron las ciudades-estados, nacieron, cierto, las clases sociales. En el Neolítico veíamos un poco eso. El Neolítico es del 10.000 más o menos antes de Cristo, ¿cierto? Como hasta el 4500, 5000, aunque algunos dicen, se ponen del Neolítico hasta el Bronce, pero hay, hay otros como periodos antes, pero dependiendo de la cronología que use. Pero en el Neolítico no veíamos tanto eso, veíamos cierto horizontalidades, unas comunidades muy sanas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso los arqueólogos? Porque cuando vamos a excavar un periodo neolítico vemos que las casas son todas del mismo tamaño, vemos cierto que la todas las personas tenían el mismo concepto de religión porque no hay muchos templos o porque no hay muchísimas eh, casas como con utensilios sacerdotales. Entonces vemos en el Neolítico, el mundo fue horizontal, fue por muchos siglos, por muchos milenios, ¿no? El tema es cuando se nació este sentido del bronce y la gente comenzó, cierto, a fundirlo y todo eso. Algo que la Biblia atestigua, ¿no? Porque dice que cuando Caín fundió su ciudad, tuvo sus hijos, ¿cierto? Tubal Caín y todo eso, y ahí empezaron a levantarse, ¿cierto? El trabajo con los hierros, perdón, con los metales, el bronce, después el hierro. Y ya tú cuando excavas en una ciudad de bronce, tú ya ves cierto la diferencia de cómo la gente vivía. Ves casas inmensas comparadas con casas pequeñas. Ves cierto un sistema ya de esclavitud. Ves murallas. Eso quiere decir que ya la gente, si hay ciudades con murallas, porque se atacaban los unos con los otros. Y eso quiere decir que ya empezaron los primeros imperios, las primeras civilizaciones, ¿cierto? Entonces el bronce el bronce trajo una transformación tan importante en el mundo. Yo creo que fue una transformación que desmejoró el mundo, a mi forma de ser, porque con el bronce nacieron las armas de guerra, los carros, las grandes, cierto, las primeras armaduras, los primeros, cierto, bueno, no los primeros, pero la masificación de ídolos y el comercio empezó, ¿cierto? El mundo se empezó a achicar, se empezó a conectar. El bronce trajo a un mundo donde vivía el más fuerte, donde el más fuerte vivía y conquistaba y donde habían clases sociales que esclavizaban a otras. Entonces fue un tema muy, 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 muy complejo. Pero si el bronce trajo eso, el hierro trajo las grandes masacres del mundo, porque ya con el poder de armamento, el hierro, ¿cierto? Empezó a usarse mucho más que el bronce y el hierro masificó las armas y comenzaron, ¿cierto?, a tener guerras de dimensiones nunca antes vistas en el mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la edad de hierro, por ahí, por el 1200, empezamos a pensar en los jueces, ¿no? Los jueces vivieron en esta época,
Israel estaba, todavía no tenía rey, estaba en este fenómeno sociopolítico tribal y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser analizar el contexto histórico, teológico y literario del libro de Jueces, identificando su estructura narrativa, el concepto de liderazgo carismático. Y estos dos conceptos son muy importantes porque cuando hablamos de estructura narrativa, estamos hablando, ¿cierto?, de que esto es una novela. Es eso. No es un intento de un libro de historia, ¿no? A lo Vicuña Maquena, o no, no es un concepto de historia, ¿cierto? De dejar registros específicos, información. No, no, no. Es una novela, es una obra. Este es a lo Homero, como se puede decir. El Homero, ¿cierto? Fue el que escribió la Ilíada y la Odisea. Entonces, este es el concepto del libro de los jueces. Es un concepto, es una novela que tiene bases históricas, por supuesto, pero jamás va a ser su intención de que el mundo se entretenga a través de la información. A mí los libros de historia me entretienen, eh, pero la intención de los autores del libro de jueces jamás va a ser ese. Es una intención sumamente teológica y yo se los he dicho cierto muchísimas veces. Ya haya sido Samuel el escritor, la tradición dice que fue Samuel, o ya haya sido cierto los autores deuteronomistas, que es una de las teorías cierto que se manejan. Hay muchísimas más, pero yo estamos en un curso de introducción, en un curso de pregrado en teología, entonces no les voy a meter las otras teorías, pero yo obviamente me inclino más con este concepto de escritores deuteronomistas que vieron que su ciudad fue destruida y que la pregunta era ¿por qué no? ¿Por qué fuimos destruidos? Y la respuesta era ustedes fueron destruidos porque se alejaron de Dios y pecaron. Y el niño le dijo, pero papá, ¿por qué no? ¿Por qué dices que nos alejamos de Dios? Bueno, te voy a contar la historia. La historia dice que los jueces, pa. Entonces ahí cuenta, ¿cierto?, la historia y le da una estructura bien simbólica y bien, ¿cierto?, una narración. También el libro de jueces nos habla de este liderazgo carismático de hombres y mujeres. Tenemos a Débora que ah, no quiere decir que hayan tenido una peluca blanca y hayan juzgado al estilo cierto republicano y no. Los jueces eran hombres y mujeres que, que se le ocurrieron grandes ideas, que se destacaron en batallas, en guerras y que en esta época donde vivía el más fuerte, la gente los seguía, ¿no? Porque eran como los alfas o las alfas del momento, entonces se sentían seguros con ellos y obviamente los escogían para que los gobernaran. Ningún juez gobernó sobre todo Israel. Eso ya se ha superado en los estudios clásicos. Se cree que tal vez Samuel gobernó sobre todo Israel. Me parece que podría ser, pero sí am, la comunidad académica dice que ningún juez tuvo tanto poder como los reyes de Israel. Es decir, algunos gobernaban sobre una tribu, sobre dos, sobre tres, sobre las del sur, sobre las del norte. Y muchas veces gobernaban al mismo tiempo, es decir, hubo más de un juez al mismo tiempo con otro. Entonces ahí tú te das cuenta de que este era un sistema tribal, solamente tribal. Entonces vamos a ver este libro en su papel dentro de la historia deuteronomista, con especial atención a la arqueología, la cronología y los desafíos del pacto en una sociedad tribal sin cohesión nacional, es decir, todavía no hay un reino unificado. El libro de jueces no solo relata la historia fragmentada de líderes tribales, sino que presenta una teología de la historia. Y esto es muy importante. Una teología de la historia es la historia,
son los hechos. La teología de la historia es la interpretación de los hechos a través de su religión, a través de Dios, a través de cómo ellos veían, ¿cierto? Su relación con Dios y su propósito en, en ese tiempo. Entonces, cuando hablamos de teología de la historia, es eso, es interpretar la historia eh, de acuerdo, ¿cierto?, al concepto religioso. Y es lo que yo siempre les he enseñado, uno la vida la puede vivir de acuerdo, ¿cierto?, a lo secular o puede interpretarla y hacer una teología de su propia historia. Uno puede decir, yo fui a esa entrevista de trabajo y quedé debido, ¿cierto?, a que vieron mi currículum y vieron, ¿cierto?, que tenía las competencias para poder trabajar allí. Esa, 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 ese es un concepto y eso es una mirada, ¿no?, de tu propia historia. Pero uno puede, no, ya anula todo eso y puede decir, yo fui a la entrevista de trabajo y Dios me abrió las puertas, caí en gracia, el Señor y su misericordia estuvieron conmigo y me dio este trabajo después de haber estado orando tanto, tanto tiempo. Ahí tú ya hiciste teología de tu propia historia. Entonces es una interpretación en el concepto, ¿cierto?, religioso. Así es el libro de Jueces. Y esta teología de la historia tiene como aspecto central la fidelidad de Yahvé, la cual determina el destino de Israel. Ese principio parte de la llamada historia deuteronomista, la cual ya conocemos y que muestra este ciclo de desobediencia y opresión, donde ellos claman a Dios, ¿cierto? Y Dios, como que, como que Dios envía su espíritu sobre alguien, sobre una persona que los va a liberar. El Ruach Adonai, ¿no? El Ruach Yahvé, el espíritu de Dios. El texto central es este. Todavía, como ustedes no saben hebreo todavía, o algunos tal vez sí, no sé, pero ya van a estar en la clase de hebreo, se los traduje. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Constantemente se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Quién sabe cuánto tiempo es una generación para nosotros ahora? 30, 40 años. 40 años. Ajá, ujú, más o menos, sí. Para ellos, ¿cierto? Era como, era como lo mismo, porque el número 40 era muy simbólico para ellos. Incluso recuerden que ah, los escritos se pusieron o se registraron muy posteriormente. Pero en la edad de bronce, si ustedes buscan ahí en Google o en su inteligencia artificial o lo que sea, ¿cuántos años duraba la gente en la edad de bronce y en la edad de hierro? ¿Qué me puede dar ese dato que tenga ahí internet? ¿Cuánto vivían las personas? Y tenemos que entender que vivían mucho menos, ¿no? Por el tema de las enfermedades, el tema cierto de la comida, el tema cierto de la protección. ¿Cuánto vivía una persona? 26 años. 26 años en la edad de bronce Sí. y en la edad de hierro. Ya vivían un poco más, ¿no? Dice que lo mismo. Lo mismo. ¿Alguien tiene otro dato? ¿Qué dice Daniel? Según internet es para ambas épocas. Oh, ok. Sí, profesor, habla de la esperanza de vida alrededor de los 26 años igual. Mm, interesante, ¿no? ¿Quién sabe a qué edad estaban los sacerdotes en Israel? ¿Alguien sabe?
los sacerdotes, los levitas, ¿a qué edad comenzaban a servir? Entonces, estas cosas cambian nuestro panorama, ¿no? Los levitas, ¿cierto? Algunos comenzaban a los 25 y otros a los 30. Ya eran personas viejas para su época. Y obviamente evocaban respeto, honor. Entonces, la gente vivía muy poco, muy, muy poco. Entonces, el número 40 era simplemente un simbolismo, porque ya cerca del tiempo del Señor Jesús, ya la gente vivía un poco más. Ya vivía cerca de 50 años, 60 años. Aunque hay algunos que son bien radicales en el tema y dicen que no, que la gente vivía 35, 40 años. Por eso hay una teoría de que Jesús, cierto, llamó a niños. Los apóstoles no eran adultos, eran niños. Por eso ni un apóstol estaba casado, con excepción de Pedro, que en la sociedad judía se casaban a los 14 y 15 años. Entonces, hay teorías así para que ustedes puedan revisarla, porque nosotros vemos el mundo antiguo con nuestras propias lentes y está muy mal mirarlo de esa forma. Pero nosotros, cuando yo digo niño, no estoy diciendo niños de 5 años, estoy diciendo jóvenes de 12, 13, 14 años. Esa es la teoría que se maneja eh, académicamente hablando de muchas veces desde la edad de los apóstoles. Y en este tiempo, una generación es anacrónico decir que era 40 años, porque la gente vivía muy, pero muy poco. Y tú te das cuenta de que los años están totalmente cambiados. Ustedes saben que el calendario hebreo es distinto al calendario romano. En esta fecha, cierto, las semanas tenían 10 días, ah, porque todavía estaban con el calendario egipcio. Entonces era bien complicado. El calendario de 7 días es post-cautiverio, es decir, después del año 587 a.C. Es muy complejo conocer los años, saber bien el calendario y todo eso. Pero sí podemos decir, hablar de generaciones y vamos a ponerle una generación entre 25 años, 30 años. Y constantemente se levantaban generaciones que no conocían a Yahvé. Y eso era muy, muy importante. Por eso es que la historia de Deuteronomista, no sé si ustedes han leído el libro de Deuteronomio, pero la historia de Deuteronomista es tan intencional para decir que la ley se tiene que pasar de qué? De generación en generación. De generación en generación, y le enseñarás esto a tus hijos y los pegarás en las puertas. ¿Se recuerdan de esos versículos? Por eso que el libro de Deuteronomista es tan, pero tan intencional, porque pareciera ser que en esta historia, no sucedía eso. No sucedía eso. La gente no enseñaba a las personas de Yahvé. No había una catequesis, por decirlo así. Catequesis no es una palabra que le pertenezca al mundo católico, por si acaso, sino que es una palabra del latín que viene, ¿cierto? No hay un proceso de educación, de enseñanza, de doctrina, cosa que vemos posteriormente. Entonces, aquí no hay eso. Y si tú desmenuzas las palabras, si te das cuenta aquí la palabra dor, que es generación, es es como un periodo de tiempo. Y dice aquí, me gusta mucho eso, sus padres o antepasados a Botav. Es decir, cuando dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová o lo que él había hecho, era cierto eso, una generación o padres que, que habían muerto y que tenían cierto ese aspecto de diferencia, había una diferencia entre generaciones, porque ellos todavía no tenían el concepto de educación religiosa. Vemos un Israel bien primitivo. Cuando tú vas y excavas los sitios arqueológicos del Israel de la edad de hierro, a principios de la edad de hierro, tú no encuentras, pero absolutamente nada que te indique que los israelitas adoraban a Yahvé.
pero sí encuentras ídolos, encuentras cierto em, sesgos de idolatría cananea muy, muy, muy fuerte. Entonces ahí tú te das cuenta de que el yavismo, que es la religión hebrea, era un concepto monárquico. Y quiero pedirles que ustedes puedan entender eso, porque cuando nosotros nos metemos en la Biblia y comenzamos a ver la historia, pensamos de que, oh, todo el mundo adoraba a Jehová. No, 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 no. Hay personas que ni siquiera lo conocían. Y al mismo texto dice que no conocían a Yahvé. Y la palabra conocer aquí, cierto, aquí viene de Yadá y es muy importante porque esta palabra se usa para conocer en cuanto a conocimiento, pero también en cuanto a intimidad, en cuanto a entrega. Incluso la misma palabra que se usa para tener intimidad sexual. Es la misma palabra que se utiliza en el hebreo para decir de conocer a un Dios. Y obviamente es así porque en ese tiempo las prácticas religiosas eran cierto, estaban muy, muy ligadas a la sexualidad, es decir, si tú te querías unir con un dios, tenías que unirte con una de sus prostitutas en la sexualidad y eso te daba el encuentro máximo de adoración. Ese era el concepto cananeo. Entonces, por eso esa palabra yadá es muy o Yadu aquí, ¿cierto? Porque está con con la terminación del ellos, de la tercera persona masculina plural. Entonces, tiene ese concepto. Entonces, Israel no adoraba para nada a Dios, no sé, a Yahvé. El yavismo es una, es un, es como la religión del palacio. Es la religión el palacio, es la religión que trae David, que después, cierto, establece Salomón con un templo y todo eso, pero los israelitas para nada conocían a Yahvé, no conocían, y se los digo porque es muy, pero es muy fácil ir a Israel y excavar una de estas ciudades y encontrarte con templos diferentes, templos de otros dioses, y son conceptos que nosotros tenemos que ir sacándonos porque tenemos una mala lectura del texto bíblico si creemos que todos adoran. No, nadie. Eh, en realidad casi nadie. Los que adoraban a Yahvé en el libro de jueces eran los jueces. Y como que Yahvé los escogía a ellos. Y ellos, cierto, se tenían esa hazaña que dice hacer, ¿no? Que hacían cosas y la palabra aquí, asá, es una que hacían cosas como, no quiero decir milagrosas, pero que hacían cosas que ellos solos no hubiesen podido hacer o podido realizar. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Preguntas hasta aquí? Y, ¿Preguntas, comentarios? pastor, en referente a Ujú, esta generación que no conocía al Señor, ujú. se puede tomar en el sentido, no sé, de que ellos no tenían experiencia con el Señor, o Eh, también que sus padres, en este caso, ujú. no le habían transmitido la obra de Jehová que él había hecho especialmente en todo el proceso de sacarlos de la esclavitud y introducirlos en la tierra prometida. Exacto, entonces aquí nosotros vemos una deficiencia del concepto pedagógico de, cierto, de traspasar. Por eso que el libro de Deuteronomio, que se escribió después, el libro de Deuteronomio se escribió después de los hechos de jueces, es decir, de la información que tenemos en jueces, está constantemente diciendo, tienen que escribirle, pasarle de generación. Y eso no sucedió. Eso no sucedió y tenemos un pueblo, ¿cierto? Muy, pero muy idolátrico. Y el yavismo, que es la religión central en Jerusalén, ¿cierto? ¿Cierto? Adoptada por Saúl a medias. Saúl no era un yavista completamente, fue escogido por Yahvé, pero no obedeció a Dios.
pero sí hubo un niño que se enamoró de Dios, de Yahvé, y él sí la impuso. Después, cierto, su hijo la hace, cierto, la religión oficial de Israel. Pero lo que yo les quiero decir es de que no necesariamente la gente, es como nosotros en Chile. ¿Cuál es la religión oficial de Chile? Sí. ¿La católica? Claro, el catolicismo, pero hay gente que es así, uno puede, y otros ciertos adoran, tienen otras religiones, somos protestantes, otros ciertos son agnósticos, ateos. Bueno, Israel no es que nadie haya sido ateo, aunque tal vez hubo algunos ateos que ya no le creían a los dioses, pero eran, tenían cierto una pluralidad religiosa increíble. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver esto en su tiempo. Y esa era la complicación. Y para los escritores deuteronomistas, la falla, ¿por qué sucedió esto? Porque la gente no traspasaba la educación a las siguientes generaciones. Y es muy, pero muy complicado si así no sucede. Entonces, buen aporte, Pastor Pedro, gracias. ¿Alguien más? ¿En qué época se vivían estos libros del libro de jueces? Sí. Estamos a comienzos de la Edad de Hierro, por ahí por el año 1200 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo. Profesor, Ujú. la función de los jueces, usted hablaba que era muy diferente a los reyes, se parecía algo a los sacerdotes, no tiene nada que ver. No sé si nos podría un poquito especificar esa parte. Sí, no sé si fui yo, pero lo perdí cuando hizo la pregunta. Así que no le entendí bien. La función de los jueces Ajá. específica, ¿cuál Ujú. era? Sí, el juez, que en realidad es una muy mala traducción, ya les voy a mostrar, creo que se lo mostré en el hebreo, que una muy mala traducción es, el juez en realidad es un guerrero, eso es el juez. Entonces la función específica es ganar la batalla. Esa era. Estábamos en un tiempo donde la ley del más fuerte, donde la gente se acomodaba con las personas que le provocaban protección. Entonces, y es así, siempre va a seguir siendo así. Entonces, ah, esa era su misión. La misión de los jueces era vencer en la batalla. Y si se dan cuenta, Débora fue una juez porque ella era la consejera del general. ¿Se acuerdan del nombre del general? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, era la consejera del general, pero siempre tenía que tener ese poder militar. Era un concepto más militar que político. ¿Ok? Sí, Alexia o Camila o Aaroncito, no sé quién de los tres. Aaroncito, que siempre cuando leo el libro de los jueces se me viene aquí en la cultura mapuche el Toqui, que era el líder guerrero, que era elegido en momentos de guerra y una vez que pasaba la guerra o el problema, desaparecía el cargo. Interesante, buena asociación, buena asociación. Pero aquí, cierto, la diferencia es de que aquí no lo escogían primero y se iba a la guerra, sino que aquí el tipo hacía la guerra primero. Vemos a Sansón que va y se enoja con los filisteos por su propia historia, le tiene un cuento pendiente personal ahí de amorío y todo. Saca algunos zorros, no sé dónde sacaron las zorras porque no. Bueno, pero ya, no le voy a decir. Sacan unas zorras, ¿cierto? Las colas y quema, ¿cierto? La comida de los filisteos y ahí, ¿cierto? Lo derrotan y toda los derrota y todo. Y ahí, oh, este hombre sí, hay que ir con él. Y ahí se iba al pueblo cuando veían una acción de liberación primero, ¿no? Entonces, muy buena el homólogo, solamente añadir de que aquí ellos hacían algo primero que era y que siempre era interpretado como era algo tan fantástico, tan milagroso que era interpretado porque que el espíritu de Jehová venía sobre él,
Y ese es un concepto que vemos repetidamente en Sansón, ¿no? Que el espíritu de Jehová venía sobre él y le daba la fuerza. Él hacía y después venía el reconocimiento. Gracias, Alexi. ¿Quién más? Bueno, sigo entonces. Entonces, el concepto central es cierto que nos va a relatar, ¿cierto? Es la historia fragmentada de los líderes tribales, ¿cierto? Y la interpretación de esta historia, que es una teología de la historia. Bueno, ahí está el esquema teológico. Vi una mano levantada. Sí, adelante. Sí, que estaba diciendo es que no sé si es porque quizás no conozco muy bien la historia o qué, pero pues Ujú, estaba hablando de las zorras, pero yo me estoy ujú. imaginando de los zorros, o sea, pero ¿qué, qué son las zorras? ¿Qué son las zorras? Sí, las zorras son el femenino de los zorros. Eso es lo que quiere decir el texto, pero no voy a... ¿Pero el animal literal o...? Ese era, sí, pero era un animal diferente al que nosotros tenemos ahora. Pero no me quiero meter hacia allá, pero un buen tema. Entonces, ¿cuál es el esquema teológico? Es Israel hace lo malo, si siguen mi mouse. Después Yahvé permite la opresión extranjera. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esta palabra permitir? Después Israel clama. Después Yahvé levanta un juez. Después el enemigo es derrotado. Hay reposo, viene la Shalom Adonai. Pero después recae y después hace lo malo. Y después Yahvé permite. Y así este es el ciclo. Es un ciclo, wow, constante. Tenemos ¿cuántos pasos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete etapas de este ciclo. Y uno lo puede ir viendo con todos los jueces. Pero debemos de entender que el ciclo no es meramente narrativo, sino pedagógico. Israel aprende a través del sufrimiento el carácter fiel de su Dios. Y esto es muy importante porque si nos quedamos con la teoría que lo escribieron los deuteronomistas, aquí Jerusalén fue destruida y está clamando a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Yahvé los va a volver a salvar, pues, así como los salvó los tiempos de los jueces, ¿cierto? Entonces ellos dicen, Israel se va a volver a levantar. Entonces, y es muy importante entender ese concepto porque después Yahvé levantó otro juez en esta teoría deuteronomista, sí, pero es un juez que nosotros nunca pensamos que iba a levantar, o que la historia nunca pensó que iba a levantar, y al cual Yahvé lo llamó el Mesías, el ungido, el juez, y ese fue el rey Ciro segundo, que les dio cierto el decreto para que volvieran a Jerusalén en el año 539 o 538 antes de Cristo. Entonces todavía ahí se vuelve el ciclo. Entonces la historia deuteronomista dice, así como los jueces pecaron, clamaron a Dios, Dios los levantó un juez y los salvó. Así nos va a pasar ahora que fuimos destruidos en el año 587, que vamos a clamar a Dios, que Dios va a levantar un juez, un ungido, un Mesías, en este caso Ciro, y vamos a volver. Y eso pasó. Entonces por eso que es una lección bien pedagógica. El tema eh, geopolítico y cultural, el libro se ubica tras la muerte de Josué, por ahí por el 1200 antes de Cristo. Es una época sin monarquía ni unidad nacional, eso ya lo sabemos. Se ha descrito a Israel como una anfictonía tribal, es decir, cierto, como un mero, un país de muchos países internos, 12 tribus sin gobierno central, apenas cohesionados por un santuario, Silo. ¿Quién me dice por qué Silo era tan importante en esa época? ¿Quién se acuerda? Ahí se establecieron los mandamientos, el arca. Sí, ahí estaba el arca, muy bien. Entonces el arca todavía jugaba, ¿cierto? Después eh, de la entrada a Canaán, el arca todavía jugaba
una importancia muy importante. Entonces, recuerden que en el desierto era el tabernáculo y después ya fue el arca. Y después del arca viene, ¿cierto?, el templo. Ahora, los que no conocen la historia no vayan a pensar que es como el arca de Noé, un barco, ¿ah? Ya, se los digo, el arca era como un cofre que llevaban los levitas, un cofre de oro que tenía, cierto, el maná, que tenía las tablas de la ley y tenía la vara de Aarón, cierto, florecida. Ya, qué bien. Tenemos, cierto, que la región sufría los efectos de las migraciones indoeuropeas y semitas, caída del imperio hitita, entrada de pueblos del mar, y formación de Moab, Edom y Amón. ¿Quién eran estos pueblos del mar? ¿Cierto? El texto egipcio más famoso que menciona a los pueblos del mar es el relato del faraón Ramsés III, inscrito en el papiro Harris I, y sobre todo las relieves del templo de Meditenet o de Medinet Habu, en Tebas Occidental. Este era, este era. ¿Quién me puede decir qué clase de letra es esa? ¿Árabe? Parecido, parecido, ¿no? Estamos hablando de letra egipcia. Parece un poco al de los hindús, ¿no? Sí, pero esto se llama el hierético, que era una escritura paralela que tenían los egipcios. Recuerden que los egipcios dos, tenían dos formas de escritura en el año 1200 antes de Cristo. Tenían los jeroglíficos y tenían, cierto, que era los jeroglíficos eran la escritura de los dioses, sagrada, para el ámbito religioso, para los faraones y todo eso, pero tenían una escritura un poco más civil, cívica, para las cosas administrativas, de gobierno, para escribir poemas, cuentos, lo que sea. Y esta era la escritura, ¿ok? Si se dan cuenta, es distinta a los jeroglíficos. Entonces, este papiro Harry fue descubierto en el año 1824 por un médico que se llamaba Anthony Charles Harris, lo cual la compró en Egipto y que después, es cierto, la llevó a Inglaterra y terminó en el Museo Británico. La traducción, y lo importante es que es Ramsés IV el que está escribiendo esto, o sea, él no, sus sacerdotes, pero es Ramsés IV que está escribiendo esto, haciendo alusión a su papá Ramsés III. Y él dice lo siguiente, Ramsés IV: los países extranjeros se confederaron en sus islas. Todas las tierras fueron sacudidas y dispersadas al mismo tiempo. Ningún país podía resistir su brazo. Los enemigos venían con fuego y destrucción y avanzaban unidos hacia Egipto. Y después dice, los pueblos vinieron desde el norte, los Tejequer, los Shekelesh, los Danuna, los Peleset, y este es muy importante porque la gente piensa que de aquí de los Peleset vienen los filisteos. Y los Weshesh eran como langostas, venían por mar y tierra al unísono. Es decir, cierto, venían por acá y derrotaron a Egipto, a los hititas, a los cananeos, a los asirios, no tanto porque Asiria todavía no era tan fuerte en ese entonces. Pero si se dan cuenta, ellos em, causaron una destrucción masiva y siempre en el aspecto arqueológico, cuando tú vas a excavar ciudades que están aquí en la antigua Anatolia, la actual Turquía, en la antigua Canaán, la actual Israel, Jordania y Siria, y en Egipto, cuando tú vas para allá, ves justamente en esta fecha destrucciones masivas, caídas de murallas, eh, destrucción de templos, incendios de las casas. Entonces uno ve y entonces para nosotros los arqueólogos es muy fácil decir esto es
cierto pre-pueblos del mar o post-pueblos del mar, porque no dejaron nada. Los tipos se llegaron aquí y empezaron a controlar todo, aunque lo único que ellos no tenían no tenían el anhelo de gobernar o de causar grandes ciertos imperios, lo que ellos necesitaban era tierra. Y así se acomodaron y pareciera ser que después se quedaron totalmente tranquilos, porque no siguieron más en su concepto cierto de invasión. ¿Ok? Así que las ciudades más importantes de ese tiempo, ¿cierto? Era Memphis en Egipto. Tenemos, ¿cierto? Las ciudades filisteas aquí, Gaza, Ascalón y Asdod. Tenemos Biblos. Tenemos ciertos Kitión o Salamis en Chipre, Kadesh aquí en Siria. Tenemos varias ciudades que representan esas líneas de destrucción en cuanto a la arqueología. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Dice que los jueces tenían hierro, Israel no. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice jueces 4:3. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Jueces 4:3. Si tienen su Biblia a mano ahí o en el internet. Sí, entonces los hijos de Israel eh, clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Wow. Entonces, estos pueblos mencionados son pueblos cananeos, ¿cierto? Y aquí están todos los que siempre sacamos, como los amorreos, jebuseos, fereceos, heveos, medianitas, pueblos enemigos y pruebas enemigas eran, ¿cierto? Sus enemigos. Y los filisteos sabemos que no eran semitas, sino que eran más griegos. Los jueces principales que vemos en el libro de jueces son Otoniel, que era, ¿cierto? El yerno de Caleb y él gobernó por 40 años. Tenemos cierto Ahod, que era de la tribu de Benjamín y que pareciera ser que gobernó por 80 años. Sabemos que son fechas imposibles, que nadie vivía hasta los 80 años, pero nos damos cuenta de los simbolismos que tenían, ¿cierto? En el texto. Tenemos a Débora y su general Barak, ¿no? 40 años, tenemos a Gedeón, 40 años, y Gedeón pareciera ser que fue el primer prototipo de rey en Israel. Él fue uno de los primeros, Jefté, 6 años, y Sansón, 20 años. Se dan cuenta de diferentes tribus, y que no necesariamente estaban unidos. Entonces los jueces eran los shofet, y como les decía, cierto, eran líderes carismáticos y militares. La importancia de ellos que no fundaron dinastías, es decir, los hijos de ellos no siguieron gobernando, cosa que sí pasó con los reyes. Actuaban bajo el Ruach, cierto, Adonai, espíritu de Yahvé, y hubo una mujer. Entonces aquí, si se dan cuenta, este concepto, y esto es muy importante que ustedes entiendan esto, porque en el Israel primitivo, el concepto de hombre y mujer no era tan machista como tenemos, ¿cierto?, en el post-cautiverio. Entonces, pareciera ser que, porque los textos más antiguos que nosotros tenemos en la Biblia son los jueces, son el Éxodo. Y estos textos más antiguos que nosotros tenemos mujeres participando. Tenemos, ¿cierto?, a María, la hermana de Moisés, tenemos a Débora, pero el concepto de machismo es un concepto muy posterior. Pareciera ser que todavía aquí en los textos más antiguos que tenemos todavía queda esa especie de, no de matriarcado, pero sí de una horizontalidad entre hombre y mujer. Y eso es muy importante que ustedes puedan entenderlo porque el concepto patriarcal y androcéntrico que nosotros tenemos
es un concepto muy, muy posterior que se hereda de otras culturas y de otros pueblos y que muchas veces nosotros eh, decimos es palabra de Dios, pero no, 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 no se equivoquen. Palabra de Dios no es todo lo que está escrito en la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a interpretar la palabra de Dios con lo que está escrito en la Biblia. Entonces, pero hay muchos de nosotros vemos cierto que dice, y Yahvé mandó a matar a los niños, oh, palabra de Dios. Oh, no, Él está poniendo por escrito algo que piensa, algo que siente, algo que trae la tradición. Pero nosotros, ¿por qué estamos estudiando? ¿Por qué ustedes se levantan a las 8:30 de la mañana si trabajan toda la semana? Y después el domingo tienen que levantarse, ¿no? La escuela dominical. ¿Son locos o qué? ¿No quieren descansar? ¿No quieren? ¿Qué pasa? No, es porque ustedes saben que tienen que interpretar bien la palabra de Dios. Y al interpretar bien la palabra del Señor, tienen ciertas herramientas para poder servir al Señor y tener un evangelio más bíblico, más acomodado a la línea del Señor, no a la línea que nosotros queramos transmitir porque se transmitió una cultura o se transmitió un estilo de pensamiento que después Jesús y el Nuevo Testamento no validan para nada. Entonces, por eso debemos de ser muy, pero muy cuidadosos con el Antiguo Testamento, interpretarlo en su contexto, interpretarlo, ¿cierto? En en su tiempo, pero también interpretarlo, ¿cierto? En su propia cultura. ¿Ok?